Bienvenidos a su canal Ariel del Recodo Channel a Conectados con Ariel, el pastor Enrique Sánchez y Juanito. En esta ocasión el tema que traemos a conectar el día de hoy es la astrología. Así es que vamos a ver este tema relacionado a la Biblia, relacionado a Dios, relacionado al mundo o relacionado a cualquier tipo de cosa. Hoy se lo vamos a describir, pastor. Qué bueno, vamos a traer esta enseñanza. Esperamos en Dios, ¿verdad? Que sea de bendición para sus vidas y poderles mostrar, ¿verdad? Lo que el mundo dice, lo que el mundo piensa y lo que la Biblia nos enseña a cada uno de nosotros. Ok, mire, antes de empezar esto, le voy a decir, mucha gente se equivoca o lo confunde con astronomía. Hay una gran diferencia entre las dos, por cierto. Voy a decir que es astronomía. Ya después continuamos con lo que es astrología para que se den cuenta que cuál realmente es ciencia y cuál realmente no lo es. Ok, la astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos celestes, estrellas, planetas, satélites, cometas, sus movimientos, estructuras, evolución y las leyes que los rigen, así como el universo en su conjunto. Ok, la carrera de astronomía pues dura entre 5 años, más maestría de 2 años, más un doctorado de 2 años más. Y pues cuenta con física, matemática, estudio de los astros, observación de los astros. Esa es una ciencia, esa es una profesión, una licenciatura, un doctorado. Entonces, la diferencia entre astronomía y astrología es que es muy importante no confundir la astronomía con la astrología. Mientras que la astronomía es una ciencia que se basa en la observación y el análisis de datos, la astrología es una pseudociencia que se basa en creencias y supersticiones. Fíjese bien la diferencia de una cosa a la otra. La astrología se basa en creencias y supersticiones. La astronomía, pues es una ciencia, es como si fueras a estudiar algo, de eso vas a vivir y bla, bla, bla. Pues se basa en la observación y obtención de datos de todos los cuerpos celestes y todo ese relajo. Ok, pastor. La astrología es un conjunto de tradiciones y creencias que sostienen que es posible reconocer o construir un significado de los eventos celestes y de las constelaciones, basándose en la interpretación de su correlación con los sucesos terrenales. ¿Qué significa eso? Simple y sencillamente significa que en base al estudio de los cuerpos celestes, sol, astros, todo lo que se mueve ahí arriba y se estudia, pues hacen un paralelismo con los seres humanos. Y eso de arriba influencia a los seres humanos. Entonces, eso tratan de decir ahí. ¿Cómo ve, pastor? Pues sí, la astrología, ¿verdad? Estamos viendo el tema de lo que es la astrología. Muchos han traído esto como una ciencia o un estudio. Estamos hablando de la astrología y la han tomado como para poder tener una adivinación o poder decirle a la persona que está necesitada de algo, ¿cómo lo pudiéramos decir? Como si estuviesen profetizando o hablando cosas por medio de los astros. Se usa, ¿verdad?, en diferentes lugares donde hay personas que están necesitadas y hay veces que dicen es que los astros están alineados o que está pasando esto por esto, pero o sea, toman relaciones de cosas que están pasando en las personas y le están echando la culpa a los astros. Fíjese, y ahí es donde desvían lo que es los astros con la astrología. La astrología avienta una rama que todo el mundo conoce, por cierto. Los horóscopos. De ahí. De ahí sacan los horóscopos. Que al final del día los horóscopos es adivinación. ¿Cómo te van a adivinar el día o van a saber tu día o tu vida? Sí, una de las cosas, ¿verdad? Es eso. O sea, es que ya esto ya entra como
vamos a decirlo, una revoltura en todas estas cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, el brujo. El brujo toma todos estos puntos de aquí y de allá y agarra de todo para poder al cliente, pues en ciertas ocasiones, o se puede decir claramente, ¿verdad?, quitarle su dinero por medio de un trabajo. Las limpias te iba a decir, pero ahorita las limpias están caras porque el huevo está muy caro y creo que no se sale caro. Es un comentario, ¿verdad? Está muy caro el huevo. Para los que nos ven en México, en Estados Unidos, fue muy caro el huevo. Entonces ahorita los que están trabajando ahí con sus limpias, no sé si estén usando el mismo huevo o no sé qué puedan estar haciendo, ¿verdad? Pero esto es algo de adivinación, algo de brujería y de todo tiene algo. Entonces, pastor, aquí surge una pregunta. ¿Qué es la astrología? ¿Una ciencia? ¿Una secta? ¿Una herejía? ¿Un arte? ¿O una charlatanería? Pues en la última sería, ¿verdad?, una charlatanería, pero se agarran de todo. ¿Por qué? Porque ellos les enseñan que tienen sus dioses. Por ejemplo, lo que decías tú, los horóscopos, ¿verdad? Uh-huh. Se basan en ¿qué mes eres? Oh, tú eres Piscis, o tú eres Cáncer, o Sagitario. Empiezan a agarrar horóscopo. Y el horóscopo, y usted sabe, ¿verdad? Los que miran o los que nos han mirado, no creo que nadie, porque pues, yo los miraba cuando estaba joven, ¿verdad? Sin querer los miraba nada más por pura curiosidad, pero nunca creía yo en ¿Y esas qué cosas. signo eres? No, ajá, no, y hoy te vas a hacer millonario. Así. Por lo regular. Y nunca pasaba nada. Pasa eso porque el que los lee siempre va a traer algo positivo para que la gente lo siga mirando, ¿verdad? Y nunca traen algo negativo. Ok, pastor, entonces quiere decir que pero también entra la herejía ahí, ¿no? Sí, la idolatría. Idolatría, todo eso entra, ¿no? Sí, por ejemplo, hay una cita bíblica, mira, que está en Segunda de Reyes 23:5, dicen, y quitó a los sacerdotes, mire, estamos hablando de los sacerdotes de aquel tiempo, a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en la ciudad de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, que en aquel tiempo era un dios para ellos, uh-huh, al sol y a la luna. Mira, quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. O sea, que ellos... Fíjese, los signos del zodiaco ya existían en ese tiempo. Fíjese. Ahí está en la Biblia, usted lo puede encontrar en 2 Reyes 23:5. Y ahí en Reina Valera 1960, ahí puede usted encontrar esa palabra, ahí la podemos localizar. O sea que todo esto, no se cree que esto viene de ahorita, esto ya es desde años atrás. En aquellos tiempos tenían diferentes dioses, por ejemplo Baal, Astarot, Acera, y ahí usted va buscando en la Biblia cuántos dioses tenían. Marduk, ¿cómo se llama ese? El que parece sapo. Marduk, algo así. Entonces a todos ellos les rendían, hacían rituales. Sí. Por ejemplo, recuerdo una cita bíblica, ¿verdad? Elías y los profetas de Baal y los de Acera. Dice que pusieron el holocausto, ellos pusieron el suyo, Elías puso el suyo y empezaron ellos a gritar que les respondiera su Dios, supuestamente. Pero dice que se agarraban, se tajaban la carne, se cortaban la carne y se hacían entre ellos mismos sacrificios para que les respondiera. Sin embargo, pues Elías les decía, ¿verdad? Tal vez está ocupado, tal vez fue al baño, les decía varias cosas así, ¿verdad? Pero sin embargo él, cuando levantó las manos y le pidió a Dios que consumiera lo que habían puesto en el altar, dice que el fuego cayó de lo alto, consumió todo lo que había puesto él en ese altar. Y ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, que había gente en aquellos tiempos que adoraban a dioses ajenos, a lo que Dios no le había o no le agradaba en aquel tiempo, ni en estos tiempos, ni en los tiempos venideros. Una de las razones o una de las cosas que siempre vemos en la Biblia es que mucho pueblo, hablando del pueblo aún escogido de Dios, el pueblo de Israel se había desviado, porque Él les dice Eliseo, su mente divaga en dos pensamientos. Si Jehová es Dios, volveos a Él. ¿Por qué les dice volveos a Él?
quiere decir que anteriormente estaban con Dios, con Jehová, pero se habían apartado por estas cosas. Ok, pastor, ahí detenemos, ahí la paramos, ahí detenemos. Ellos se desviaron, cometieron idolatría. Uh-huh. ¿Dios los perdonó? Ahí sí no podemos Eso, decir que los perdonó, porque en realidad dice que fueron perseguidos y muertos. Les cortaron el cuello, degollados quedaron en un río donde los alcanzaron a todos. Ok, pero hubo una cierta parte, muy poco, que no cometieron idolatría. Por eso siguió el pueblo. Claro, porque ahí mismo cuando él les dice que si Jehová es Dios, vengan con él, regresen su corazón a él. Y si no, seguid allá aquellos dioses los cuales ustedes están hablando. Uh-huh. Entonces ahí viene el problema, la idolatría. Sodoma y Gomorra, una de las cosas que nosotros siempre hemos visto y hablado, no es tanto la homosexualidad y la depravación que ellos tenían, pero principalmente era la idolatría que ellos tenían con sus propios dioses que habían tenido con ellos. Sí, así es. Juanito, está muy serio, pastor. No, nada. Estoy pensando. ¿Quiere comentar algo? Estoy pensando cómo traerlos aquí a un tema. Okay, Ariel, lo que tú ahorita dabas las definiciones, ¿no? De astrología y astronomía, ¿no? Uh-huh. Básicamente la diferencia es las ciencias exactas en astronomía. Okay, la astrología era mirar los astros. Observar. Estoy bien, ¿verdad? Ahora, ahí va pregunta para el pastor. Los sabios del Oriente, ¿qué hacían? ¿Astrología o astronomía? No, astronomía. Astronomía. Para allá voy. Entonces ahí es donde me resultaba a mí una dudita ahorita escuchándolos y pensando un poco. La astrología, en el buen sentido de la palabra, ¿era buena? No. ¿No? No. Ok, ¿por qué digo esto? Génesis 1:14. Uh-huh. Dijo luego Dios: hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. Ok, pastor, nuestros papás, ¿sí o no se regían por la luna para incluso cosechas, sí, cuando te cortas el pelo, a lo que quiero llegar yo es lo siguiente, ¿no? Yo creo que todo lo que Dios hace, lo hace bien. El problema aquí es cuando, precisamente lo que estaba diciendo él, cuando el ser humano se corrompe y se va. Entonces, a mí sí me gustaría, ¿no? Como dejar en claro el asunto, ¿no? Lo que hace ahorita la astrología, la gente, pues malo, o sea, totalmente, no hay ni que cuestionarlo. Pero sí es interesante ir a esos tiempos donde realmente era correcto el usar eso, ¿no? La sabiduría del hombre para guiarse con los astros. Porque sí, eso, Ariel, si no estoy mal, de Copérnico para acá es cuando cambió el asunto. Sí, porque si vamos por ejemplo, el mismo calendario judío es basado a la luna, a observar la luna, los tiempos de la luna. Ahora, lo que él decía, sí, ya no en cuestión de los dioses, ¿no? Saturno, todo eso, sí, ya la idolatría, todo eso sí, ya entra de lleno, y eso pues obviamente es totalmente condenado por Dios, pero a mí se me hizo interesante eso, ¿no? ¿Dónde se corrompe eso en la gente? Según dicen que fue en Babilonia y Egipto. Ahí empezó. Okay. Sí, entonces ahí está interesante. El tema, ¿no? Porque ahorita ya lo que es el zodiaco, me venía a la mente los caballeros del zodiaco. Sí. ¿Quién no creció con eso? Sí, ¿no? Lo miramos, sí, totalmente. Uno interactúa con la astrología hasta sin saber. La gente, el ser humano ahorita en este tiempo interactúa con eso. Y si te fijas, la astronomía china, la astronomía hinduista y la astronomía occidental fueron influenciados también. Sí, de ahí viene. Aunque entonces, la China y la hindú no tienen... No, entonces, pero ojo con esto que voy a decir. Y esas tres, a Dios no le agrada eso. Así es que si tú andas en esos rollos, pues vale más que le vayas pidiendo perdón a Dios y hazte un lado. Oye, pero ¿cómo influye para su vida de la gente? Porque la gente sí realmente... Bueno, hay que ser honestos. Por eso te digo, hay que no ser honestos. Cómo uno interactúa con eso, porque sí, a veces hasta inconscientemente decir, no, que tú pasas por abajo de la escalera, que el gato negro que se te cruce o lo que tú quieras, es como algo que te pasa por tu mente. ¿Sabes cómo desaparece? Y reaccionas, obviamente, sí. Reaccionas bien o reaccionas ¿Sabes mal? Cómo desaparece eso?
La fe. Claro, no, Con claro. la fe. Pero está ahí ese. Yo no, ese sí, yo te entiendo, y es cierto lo que dices, pero con la fe. Es algo, por ejemplo, mira, la fe, o sea, si tú no conoces el futuro y tienes fe, Dios te provee. ¿Cómo es posible que me faltaban $500 para la renta y este día me sacó esos $500, pastor? Ujú. Pero si no, si quieres conocer, desafortunadamente el ser humano siempre ha tenido este defecto. Quiere saber qué le va a pasar más adelante. Y ese es un problema. Oye, Así es tan problema que es el problema más serio ahorita, la ansiedad, el querer saber el futuro. Sí, exacto, es un problema. O sea, pastor. ¿Qué iba a decir, pastor? Sí, no, es que lo que leía hermano Juanito de Génesis, pues sí, nosotros sabemos que Dios dejó todo eso establecido en los cielos y hasta hoy nosotros sabemos que no se mueven. El asunto es que es la astronomía lo que plantó el Señor, las lumbreras, que ahí es donde uno seguía. Así es. Dijo, lo pongo para el día, lo pongo para la noche. El asunto fue que más adelante empezaron a ponerle nombre a cada uno de esos astros. Y ya si te vas, por ejemplo, los mitos griegos, Que hay un montonal de mitos. Su dios Júpiter, Zeus, de ahí empiezan a sacar Afrodita. todo eso. Entonces, ya ahí estamos hablando de una revoltura de dioses, pero ahí los están ellos exponiendo como dioses celestiales. Y nosotros sabemos que el único Dios que tenemos es nuestro Dios que habita en los cielos, ¿verdad? Entonces aquí ahí es donde una confusión, donde la gente, si no hay fe, como lo decía hace rato Ariel, si no tienen fe, o la poca fe que ellos pueden tener, van a jugar con la poca fe que las personas tengan. ¿Cómo poder resolver un problema? Empiezan a mover estas situaciones de la astrología para empezar a mover la fe de estas personas. Oye, pastor, ahorita que dice de la fe, le decían a José de Egipto, todos los egipcios, ¿no? Le decían, hey, pero tu Dios no se ve, no se puede tocar. Y le contestaba José, es porque es invisible, hay que tener fe en él. Y su Dios, el de Israel, los llenó de bendición por esos 7 años que tuvieron de sequía. Claro. Y le dijo Faraón, le dice Faraón, ¿no? Le dice, José, le voy a poner una estatua a tu Dios para empezar a venerarlo. No, dijo José, mi Dios no tiene nada, mi Dios es invisible. Porque es que esa es la enseñanza que ellos traían y pensaban así, ¿verdad? En estos tiempos una persona que, pues, sacada, por ejemplo, de un cáncer, va a buscar y ¿quién me sanó? Sí, claro, exacto. ¿quién me sanó? Va a buscar, ¿verdad? Ahí es donde muchos adjudican, vamos a decir, personajes que, estoy hablando medio general, de que alguien diga, es que yo oré por ti, o puse las manos y sanaste, ¿no? El que sana es Dios. Sí, el que te restaura es el Señor. Totalmente. Entonces, hay muchos que se adjudican las sanidades por medio de la imposición de mano cuando no es así. Quiere que le diga una cosa, y él estuvo en la tierra como con carne y hueso. Jesús tampoco tienen el rostro de Jesús, para que vean. Sí, o sea, de Dios jamás lo van a tener. Pero el Jesús que vino no lo tiene en el rostro. Fíjese, porque ese que muestra no es el rostro de él. No es el rostro de él. No quedó ninguna pintura, nada de Jesús, de su cara, nada. Nomás se dice lo que se describe en la Biblia, pero es todo. Mira lo que dice los horóscopos. Por ejemplo, se divide en 2 palabras. Horos quiere decir división de día en horas y tiempos. Y escopos es mirar, observar, examinar detectar. Y muchas de las veces, mire, cuando usted va a estas personas, bueno, los que han visitado, ¿verdad? Llegan a ver a estas personas, las personas lo primero que hacen es esto, mirar, observar, examinar, detectar, para poder decir qué es lo que tú tienes. Te preguntan todos tus diagnósticos y ya en base a esos diagnósticos te empiezan a dar los malos resultados que tú tienes. Pero regresamos a lo mismo, es solo charlatanería de la gente que se aprovecha de los demás, de la inocencia del que no tiene, del que apenas puede juntar un dinero para poder salir de un mal. Algunas que son enfermedades,
les dicen, no, ve con aquel, mira, aquel curandero es buenísimo, aquel te va a sanar, aquel te va a sacar. Y es lo mismo, o sea, estudian lo que es la astrología o se meten en eso de la astrología, que no es ni mucho estudio, pero bueno, es para poder engañar a la gente. Otra cosa, rama de la astrología que también aventó, aparte de los horóscopos, el tarot. También el tarot, y también las cartas son puras adivinaciones. Uh-huh. Sí. Cartas, sí. Cartas y pues cuántas cosas no usa. Por ejemplo, yo al principio les decía, ¿verdad? Allá para nuestra tierra, Veracruz está intestado de eso, no sé ahora, pero en Veracruz, en cada esquina hay un pueblo que en cada esquina hay más brujos que capillas, que iglesias. Y ahí sí llegas y ya están con un huevo, con el sauco, te escupen en la cara, te palmean, te pasan los rollos de la hierba por tu cuerpo. Cuando te están haciendo esa limpia, el que te está limpiando está orutando. Y, ¿por qué tanta orutas? Dice, son tus malos espíritus que están saliendo por medio de mí. O sea, son cosas que son charlatanería. Oiga, pastor, Sí. la pregunta es una pregunta importantísima esa. ¿Por qué la gente llega a ese extremo y pierde la fe y la confianza en Dios? ¿Por qué? A veces Hay un porqué. Sí, la desesperación. Hay muchos que están desesperados, le dicen, pudiendo ir al doctor, no, mira, aquel es buenísimo. Y ahí van para allá con aquel. Y a veces por la falta de fe, de no tenerle fe en Dios, o no esperar en el Señor, o no buscar de Dios. Claro, ir al doctor, ¿verdad? Claramente, el físico, el doctor te va a saber. Si por una temperatura te van a decir, no, pues te hicieron brujería, no, pues tengo fiebre, ¿cuál brujería? Hay veces que para la gente, allá para nuestras tierras, cualquier problema es brujería. Mire, por ejemplo, otro tipo de eso, por ejemplo, alguien que vaya cruzando droga por la línea, lleve su santo ahí, pidiéndole al santo que lo pase, que lo pase. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque han puesto, los padres han traspasado, han puesto, desde la Biblia nosotros nos damos cuenta cómo han venido traspasando esas cosas, la idolatría, la hechicería. En ese aspecto que ahorita le hiciste la pregunta al pastor, que él dice por necesidad, yo creo que sí es una de las mayores causas, ¿no? Por fuerza mayor, ¿no? Como luego decimos. Pero pastor, cuando dice, ¿no?, que el pueblo, en este caso la gente, perece por falta de conocimiento. Que va de la mano. ¿Qué sería más ahí? La ignorancia de la gente, porque yo sé que la ignorancia es una cosa, pero la necesidad, por eso me llamó la atención. ¿Qué más te afecta, no? ¿La ignorancia o la necesidad? La necesidad. ¿Será? Sí. Entonces, ¿qué hacemos con lo del pueblo perece por falta de entendimiento? Mire, en aquellos tiempos... Para que... O sea, Te voy a decir por qué la necesidad. Porque muchas personas saben que si lo hacen, pero van y lo hacen. Claro, claro. Ahí es la pregunta que le oí, porque aquí es palabra de Dios que dice que es por eso, ¿no? En ese sentido, pero a lo mejor hay algo que no se entiende bien, por eso le hago la pregunta al pastor, porque yo la necesidad también la afirmo, ¿sí? Yo siempre digo, primero tal más, como cerca mis dientes que mis parientes cuando necesitan, ¿verdad? No, ahí te hago un dicho de Sinaloa, y está, lo voy a decir, está fuerte. Que lloren en tu casa o que lloren en la mía, está fuerte eso. Sí. Pero por eso me sonó lo de por falta de conocimiento, por eso también me chocó esas dos cosas. Mira. Sí, porque cuando dice usted falta de conocimiento, no tienen el conocimiento, gente que no tiene el conocimiento, hablamos del tiempo pasado, no tienen el conocimiento que hay un Dios, que existe un Dios sanador, un Dios que sana. En aquellos tiempos, ¿qué hacía? La iglesia tradicional, en aquellos tiempos no te dejaban leer la Biblia. Estoy hablando de los años de mis padres. En la Biblia solamente la leía el cura, pero los de la casa, nadie. Si acaso tenías tu Nuevo Testamento cuando hacías tu primera comunión. Entonces, hablamos de los tiempos aquellos, falta de conocimiento, ¿cómo me instruyo si no tengo el libro? Entonces, es un tiempo que fue pasado. Hoy en estos días, estos tiempos están abiertos para todo el mundo. Mire, un ejemplo. Dale un ejemplo que dice usted. Este muchacho creció desde su infancia en el cristianismo, leyendo la Biblia, yendo a la iglesia, yendo a los servicios y todo.
creció a sus ya mayor de edad, robó. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó ese conocimiento? Por eso le digo que él tuvo algún tipo de necesidad, como le quiera llamar, buena, mala, pero fue una necesidad. Robó. Y él conocía toda la Biblia mejor que nosotros. Entonces, Después, la tentación le hizo caer. Pero ok, ahí le va esto. ¿Qué pasaría si esa persona que fue con ese que tiene ese huevo para sanarlo, o aquella persona que va a cometer un delito, qué pasaría si Dios en un sueño o se le mostrara a través de un ángel, le revelara después de la muerte que hay? ¿Qué pasaría con esa persona? no, pues, sí. ¿Iría? No iría. Eso. No iría, pero fíjate, a veces se dicen, y porque a veces dicen, ¿verdad? No, que el brujo aquel muy bueno sanó a fulano de tal. Ok. ¿En qué aspecto podemos decir este asunto, verdad? Porque van a decir, no, pues ustedes están hablando, pero tal vez por ahí No, es alguien difícil, vaya a difícil, decir, no, difícil. ustedes... cada quien tiene ajá. Sí, es difícil. O sea, experiencia. porque van a decir, ustedes hablan sin el conocimiento y una persona tal vez que nos esté escuchando va a pensar, yo fui con tal persona, tenía cáncer y me sanó del cáncer. Hasta el diablo, mire, el diablo sabe Biblia, Satanás. Sí. Satanás le exponía la escritura al Señor Jesucristo. Al derecho y al revés. Desde el huerto, la serpiente, que es la forma de Satanás, igual manera hablaba con Adán y con Eva, ¿verdad? Y luego aparte, Para pastor, la ha vivido hacerlos- personalmente. Sí, hacerlos caer. Entonces, hay un pasaje, espero que me pueda entender ahí o me explique bien cómo estaba el asunto. Cuando dice que estaba un hombre en la fuente, en una fuente de Bethesda, me parece, y este hombre quería entrar, pero dice que llegaba un ángel, movía las aguas, y el primero que entraba era sanado. O sea, no. Y este, pues, cuando pues estaba ahí tirado, no tenía chance. Entonces dice que Jesús llegó y Jesús lo primero que le preguntó, ¿quieres ser sano? Y pues dijo, sí, Señor, pero es que cuando el ángel viene, mueve las aguas, no me da tiempo de entrar porque ya otro me ganó. Y este hombre tenía mucho tiempo ahí esperando, ¿verdad? Querer ser el primero para entrar primero para ser sanado. Ahora, si nosotros vemos este punto, ¿sería que era un ángel? ¿O sería que había otra cosa ahí? O sea, pensemos un poquito, ¿verdad? Porque dice que toda rodilla se doblará de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En esta escena vemos a Jesús presentarse y yo pienso y creo que debería de haber parado, si era un ángel, debería de haber parado la labor porque estaba el verdadero sanador de las cosas. El hombre no necesitó meterse al agua para ser sanado. Y aquí vemos dos cosas, ¿verdad? Uno que dicen que era un ángel, bueno, tal vez era un ángel. Otro podemos decir, pues no sabemos si era un ángel o no era un ángel, ¿verdad? O era otra fuerza que estaba haciendo la labor para sanar. Entonces, podemos decir, bueno, aquel puede decir, no, pues a mí yo fui con el brujo y me sanó. Claro. Si el diablo tiene la Biblia también y conoce la Biblia, Sí. aunque no conoce toda completa, entonces hay gente que sí está sanando por otros medios, pero no está haciendo las cosas bien correctamente delante de Dios, que están agarrando otra cosa. Le digo algo, conocí una familia, fíjese, esta familia, para allá, para mi tierra, frente a mi casa, ahí encontraron pues ollas de barro con bastantes monedas, pero al poco tiempo se le muere el hijo, un hijo, el primogénito, el hijo primero, se le murió a esta familia. Y después venía una cuestión, ¿verdad? No, hombre, mejor me hubiera quedado pobre. Y alguien le dijo, ¿sabes qué? Te están cobrando el alma de tu hijo por lo que agarraste ahí ese dinero. Pasó con otro que también estaba junto a mi casa, igual, la misma escena. Agarró el dinero, sacó el dinero y se le murió también el primogénito. En base a lo que dijo ahorita, pastor, sale esta buena pregunta. ¿Hasta dónde pierde Dios el derecho de esa alma?
¿Dónde dice Dios se retira y ya pierde ese derecho de la alma esa de Dios? Cuando alguien delega, porque él ya está delegando. Cuando comete el pecado, Claro. se va. Ya estás dejando, ya la persona ya está dejando, ya sea él o cierta persona familiar, está dejando, no hay una protección, no están cubriendo, no hay una cobertura paternal, vamos a decirlo de esa manera, ¿verdad? Es cuando, por ejemplo, los hijos, ¿verdad? El padre siempre está con en el corazón, ¿verdad? Orando por los hijos, la mamá también orando por los hijos, pero la viceversa, que lo hemos visto, ¿verdad? En diferentes problemas, cuando un padre empieza a maldecir al hijo, cuando lo empieza a maldecir, está delegando. Y muchas de las veces se piensa, ¿verdad? O se dice, no, pero es que yo sí quiero a mis hijos, sí, pero ¿cómo les hablas? O cuáles las palabras que tú, o sea, uno mismo delega a los hijos. Es cuando alguien delega. No, si no te gusta estudiar, vas a ser un bueno para... Mire, desde chiquito estás soltando y estás hablando y estás dejando marcado el camino del hijo para el futuro. No te gusta estudiar, vas a ser un bueno para nada. Con palabras a veces fuertes, ya estás delegando. El enemigo, dice la Biblia, anda como león rugiente mirando a quién devorar. Oh, el padre está sacando al hijo, voy y lo aprovecho. Ese es. Oiga, entonces quiere decir que cuando el padre maldice al hijo, que eso está muy fuerte, pastor. Lo está soltando. Pero está fuerte eso. Pues sí, pero mira, a nosotros aquí estamos en la tierra. Y yo digo, bueno, es muy difícil, para mí no se me hace, ¿verdad?, entendible que un padre maldiga a un hijo. Sin embargo, nos hemos topado con asuntos donde dice, pues, es más, la Biblia dice, Él hará regresar el corazón de los hijos hacia los padres. Estamos hablando en el futuro. Y el de los padres hacia los hijos. O sea, que va a haber una división, va a haber una separación. ¿En dónde? Cuando se empiecen a entregar, como dice el Apocalipsis, entre ellos mismos. Entonces quiere decir que el momento de que el padre maldiga al hijo, pierde la salvación, el hijo. No es que la pierda, mira. ¿Y entonces qué pasa? No, porque, por ejemplo, el padre está maldiciendo, pero si el hijo sabe, por eso decía el hermano hace rato que está escrito, ¿verdad? Mi pueblo perece por causa de conocimiento. Entonces, si el padre está mandando una maldición al hijo, pero pues el hijo no se mueve, ahí yo voy a estar ahí. ¿Cuántas maldiciones hubo, por ejemplo, en los padres? Mire, David y su hijo Absalón. Y hubo gran problema con Absalón, ¿verdad? Sin embargo, David amaba a Absalón, pero las acciones de Absalón eran muy traicioneras con su propio padre. Hicieron perder la vida. Lo mataron. Y David todavía le dolió y se echaba. Ok, David y el hijo que no pudo ver. Por ejemplo, se metió con una mujer ajena, Betsabé, y quedó embarazada. Sin embargo, él quería ese hijo, David quería ese hijo, el fruto del pecado lo quería ver. Dijo Dios, no, le quitó la vida. Ok, no pierde la salvación, pero sí pierde bendición. Claro. Bendiciones de Dios. Claro que sí. Entonces, ¿y la bendición de Dios? Pues la bendición de Dios, mire, cuando el hijo va a ser... Es que yo quisiera que me entendiera un poquito sobre esto, ¿verdad? Hay cosas que por ejemplo, hemos visto, pues, problemas de estos donde los hijos, cuando los padres los botan, los sacan de las casas, o los maldicen, o cualquier cosa. Hemos visto cómo los hijos que han salido, los encontramos después con un tiempo, andando como hombres, como... Ahí perdió la bendición. Tenemos el caso lo digo no creo que estoy inventando cuento, lo digo por el asunto de un caso que tuvimos. El muchacho pues, ya creció, ya no se le puede ayudar. Cuando estaba chico sí, ¿verdad? Pero ya como adulto pues es imposible ayudar, pues ya un adulto con un pensamiento muy diferente al pensamiento de los que están. No es que sea mi hijo, ¿verdad? Ayudamos a hijo de otra persona y ahora es un hombre. Todavía mis hijos a veces lo miran, le ayudan y eso, pero ¿dónde está esa alma perdida?
Está perdida, a veces se le ayuda, se le habla. Es que ya cuando alguien ya entró ahí, ya su mente ya está cauterizada. Ya para él es muy difícil regresar porque las palabras que se le sembraron en el corazón le están haciendo daño y él prefiere vivir así que reconstruir su vida. Ok, pastor. Entonces, retomando, todas las cosas de adivinación, no está Dios ahí. No, claro que no. Ok. Es una adivinación. Adivinación. Uh-huh. Todas las cosas de sanación, ¿está Dios ahí? En las que Dios está, por ejemplo, hay cosas que no podemos meternos nosotros, como, por ejemplo, nosotros podemos estar orando por una persona que tenga cáncer. Siempre pongo ese ejemplo, ¿verdad? Una enfermedad X. Sí. Hay veces que Dios tiene contados los días de la persona y nosotros no podemos traspasar los límites de Dios. Si ya Dios le dijo, sabes que hasta acá llegaron tus días, aunque oremos. Aunque Sí, claramente no vamos a dejar de orar, ¿verdad? Interceder y pedir por ella, que Dios tenga misericordia. Mire, uno de los ejemplos lo podemos ver claramente con Miriam, la hermana de Aarón. Murmuró, le cayó lepra, ya la lepra en aquellos tiempos ya era muerte segura. Sin embargo, fue Moisés, rogó por ella, le pidió que le diera una oportunidad. Y dice que tuvieron que esperarse, creo me parece 7 días, no me quiero confundir, ¿verdad? No estoy muy seguro, 7 días hasta que se restableció de la lepra y nuevamente se fue al grupo. Entonces, hay cosas que nosotros no podemos meternos, como decir, nosotros tenemos la unción y vamos a orar. ¿Qué pasaría si nos encontráramos a un Pablo que dice que se le dio un espíritu de parte de Dios que venía, lo azotaba y dice que venía y lo atacaba? ¿Qué podemos hacer? Si eran las cosas que Dios había citado para esta persona o para Pablo. Entonces, no vamos a dejar de orar por el enfermo, pero tampoco podemos cruzar las barreras de parte de Dios. Hay enfermedades que tienen que cumplirse en el ser humano. Hay tiempo. Y si Dios tiene misericordia, mire, por eso le digo, no vamos a dejar orar, porque una oración puede llegar a Dios y dice, están orando, vamos a darle una oportunidad. En el Talmud, hay una historia con respecto a David, que dijo ahorita. Dice que le preguntó David a Dios que cuándo se iba a morir, cuándo iba a fallecer. Y le dice Dios, no te puedo revelar eso. Eso a nadie se lo revelo, a nadie, dice. Pues de perdido, revélame el día. Ok, sí te voy a revelar el día. El sábado, dice el Talmud. Que va a ir por ti el ángel de la muerte el sábado. Y David, ni tarde ni perezoso, empezó a leer la Torá el sábado. Si lees la Torá, no te puede llevar al ángel de la muerte. Ok, todos los sábados, todo el día se leía la Torá David, ¿sabes? Hasta que se descuidó, entró un viento y se descuidó de leer. Y ahí llegó, y ahí le cae el ángel de la muerte, ahí parece. Mira lo que dice Job 9:8-9, dice, y él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la osa, mire, el Orión y las Pleiades y los lugares secretos del sur. El que construyó todo, estamos hablando, el constructor, que es nuestro Dios. Uh-huh. El ser humano se ha valido de eso, de poder agarrar cosas de allá arriba, ¿verdad? Para poder hablar aquí en la tierra y hacer lo que estamos tocando con este tema de la astrología, ¿verdad? El mover las cosas. Tal vez no hay una ciencia exacta que diga lo que hizo, por ejemplo, Josué. Josué dijo, detente sol, detente luna. Uh-huh. Hasta hoy en día nadie lo ha explicado. Espiritualmente dice, le estaba hablando lo que era Dios y la iglesia, o lo que era el sol y la luna, o que estaba esperando, que ahí se estaba esperando que el día se alargara para poder acabar la batalla. No hay quien pueda explicar ese versículo. Hay muchos que dan sus puntos de vista, pero no tienen en sí la base para poder explicar qué fue lo que pasó en aquel tiempo. Que querían más luz, querían más tiempo. Ahora,
tenemos Amós también, dice, los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Buscad al que hace las Pleiades y el Orión y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Mire, el único que creó las cosas aquí en la tierra para que puedan pasar aquí en la tierra es solamente el Señor. Y todo este tipo de personas, ¿por qué acuden ahí? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, si Dios les revelara qué hay después de la muerte, nadie acudiera a esto. Nadie se hiciera la voluntad de Dios 100%. Pero sí, de estos dos versículos, mire, de ahí se fue sacada para engañar y hacer creer que podían influenciar en la gente. La Biblia muestra cierta asociación que dio origen a la confusión, a la idolatría y aún más a la superstición. Pero Dios prohíbe tal práctica porque se cae en adivinación, se cae en idolatría. La gente pone su fe más en los horóscopos que en Dios. Confía más en los escritos del cielo que en la palabra de Dios. Lo que le estoy diciendo. ¿Por qué confía más? Porque desafortunadamente, pastor, la fe se debilita. La fe en Dios se debilita por algún tipo de razón. Pero porque no conocen el final, no conocen la salvación. Si realmente supieran, te mostrara a Dios en un sueño, te mostrara, aquí vas a estar si eres fiel a mí, si eres fuerte a mí, si te permaneces como un roble conmigo, ahí te voy a tener. Nadie nos desviáramos, pastor. Nadie. ¿Cómo te vas a desviar si ya sabes a dónde vas a ir? Oye, Ariel, pero culturalmente, porque si lo estudiamos, lo rastreamos a las culturas antiguas, es cultural. Los griegos, como bien decía, los egipcios, es todos. Aunque traigámoslo ahorita es cultural, porque mira, te levantas una mañana, prendes una estación y escuchas el horóscopo en la tele. Desafortunadamente, en el día. Mira, ahí te va el porqué. Día. Voy a poner la razón y atrás está un porqué. Mira, ¿por qué desafortunadamente el ser humano como especie siempre ha tratado de tener dioses? ¿Sabes por qué? Por la falta de esa fe, pastor. Por la falta de experimentar la comunión con Jesús. Ok, esa es una, que es la más importante. Ok, pero ¿sabe por qué el ser humano se desvía en creer en horóscopos, en el tarot y toda esa bola de charlatanería? Simple y sencillamente, pastor, porque Dios no nos ha mostrado, Dios nos pone a prueba nuestra fe, y desafortunadamente se te cae. ¿Y qué dice Dios? Este no es mi hijo. Porque tu fe debe estar fuerte como un roble, dura como una piedra. En conclusión, pastor. No, pues que sepamos todos, ¿verdad? Que el único que nos puede guiar o dar lo que nosotros necesitamos es Dios. Que nuestra fe esté siempre puesta en Dios y no en un hombre ni en un ser humano aquí en la tierra. Si la fe se desvía para ir a buscar a una persona que te pueda ayudar, estás cambiando a Dios por un ser humano. Y el ser humano va a morir, pero Dios es eterno. Y el día que lleguemos delante de Él nos va a pedir cuenta por qué confiaste más en el ser humano que en Dios, el que hace la voluntad del ser humano, que ayuda al ser humano a caminar. Juanito, en conclusión. No se dejen llevar por los horóscopos y nada. Suscríbanse, like, comentarios. Nos miramos próximo. Ok, pues este tema de la astrología, pues lo resumo corto. Simple y sencillamente, pues la adivinación no existe. Hay que ponerle la fe en Dios siempre, a todo lo que da. Y pues al final del día, tengamos lo que tengamos, nos pase lo que nos pase, ahí está Dios que nos va a respaldar. Sí, viene de aquí, hacia allá. Entonces, pastor, sus redes sociales. Enrique Sánchez. Su teléfono. Área 714-863-1916. Su dirección y los horarios de los servicios. Estamos ubicados en la 1025 West en Memory Line y los días de servicio los tenemos el día domingo a la 1 de la tarde y
el día miércoles a las 7 de la noche. Ok, pues ahí les encargo que se suscriban al canal, que comparten este video, que pongan un comentario en este video, que le den a este video. También ya estamos en Spotify, ahí les encargo lo mismo, que se compartan el video en Spotify, que le pongan un like, que le pongan un comentario para que el algoritmo nos siga recomendando y siga creciendo cada día más esto. Ok, y pues muchas gracias por mirarnos el día de hoy y esperen el siguiente tema. Estamos en Conectados.